llevar o repetir el proceso diferentes veces. Entonces habíamos dicho que esta estructura for trabaja con una variable de control. Esta variable de control no se les vaya a olvidar, y para los que puedan ir tomando apuntes lo va haciendo. Esta variable de control siempre va a tener 3 momentos: la inicialización, la comprobación y el incremento o decremento. Entonces no se les vaya a olvidar. La estructura for trabaja con una variable, que en el caso de esta variable es una variable de control. ¿Cuál es el objetivo de esta variable de control? Llevar el control de las iteraciones. Entonces, si ustedes recuerdan, lo último que estuvimos trabajando, esta variable para este ejemplo que estamos viendo se denomina contador, valor de inicio. Esta condición me va a permitir a mí si el ciclo se repite o si el ciclo finaliza, y el incremento, ¿verdad? Esto de contador más significa incremento en 1, entonces también, ¿verdad? Porfa, también eso anótelo para que no se le vaya a olvidar. Este contador más, recuérdese que puede ser cualquier nombre, pero cuando usted vea esta instrucción de contador más o variable más, significa incremento en 1. Entonces, lo último que nosotros habíamos visto era cómo ir modificando lo que es variable de control, que en este caso aquí se llama i. Inicia en 1, finaliza en 100, y más. ¿Qué significaría este i más entonces? El aumento que tuvo, Andrea. ¿Pero de cuánto fue el aumento? De 1, ¿verdad? Entonces, así lo tiene que interpretar. Puede ser un aumento o puede ser un decremento. Si se fija, en el decremento iniciamos en 100, mientras la condición, en este caso, y sea mayor a 1, y ahora tenemos i menos menos. ¿Qué significa i menos menos? Es un decremento en cuánto? En 1, ¿verdad? Entonces, no se le vaya a olvidar esta parte, por favor. Vale. Entonces, habíamos estado mencionando esos ejercicios para que usted practicara de qué valores iba a tener la variable de control. Eso más que todo para que usted vaya practicando, no me lo va a entregar ni nada, sino que es para efectos de que usted comprenda eso. Ahora, en un segundo ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar con la variable de control, tenemos lo siguiente. Espera, me voy a hacer una pausa porque pasa algo aquí. Vale, entonces sigamos. Ok. En este ejemplo que ustedes pueden ver acá, me están diciendo que diseñe un programa que al ingresar un número obtenga su respectiva tabla de multiplicar. Y por acá les estoy poniendo la imagen de qué es lo que debe generar el programa. Entonces, esta imagen me va a servir a mí para ver el número de iteraciones que yo tengo que repetir. Para este caso, el número de iteraciones va a ser 10, aunque aquí corté antes la imagen, pero como usted lo puede ver, si yo hago mi análisis, mi variable de entrada sería el número y mi variable de salida sería el resultado. Yo no voy a poner que voy a tener 10 resultados y por eso voy a colocar 10 variables resultados, no, sino que en este caso, pues, la estructura repetitiva me va a permitir hacer eso. Entonces, al momento de hacer su respectivo flujograma, si ustedes observan, les solicito acá como entrada el número para el cual yo voy a generar la tabla de multiplicar. Mi variable contador siempre sí va a iniciar en 1 y finaliza en 10. ¿Cómo lo visualiza usted? Si se fija, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3 y así sucesivamente. Como le digo aquí, corté antes la imagen. Entonces, venimos y dice que inicia en 1, finalizará en 10 o repetirá 10 veces este proceso y ahora tenemos el i más, ¿verdad? Entonces, para que me dé el resultado de 9, 18, 27 y así sucesivamente, el proceso va a ser multiplicar la variable que ingresé, que sería número, por i, ¿verdad? Aquí tiene que ser minúscula, por i. Entonces, ese sería el flujograma. Y con esto nosotros estamos haciendo el proceso repetitivo. Si vamos a ver el ejercicio, si usted observa, tengo mi objeto como siempre, tengo la variable número, les solicito que me ingrese el número y si se fija al momento de solicitar que me ingresen el número, yo lo hago afuera del for porque solamente voy a pedir un número. Entonces, dentro del for, lo que yo voy a hacer es el proceso de impresión nada más. Entonces, si usted se fija, para este ejemplo a nivel de código, el contador se llama J o mi variable de control se llama J, inicia en 1,
es menor a 10, es decir, que me va a imprimir hasta 9, o igual le pude haber colocado acá 11 para que me imprimiera hasta 10, J más. Y si ustedes analizan la impresión, estamos poniendo mi impresión, primero imprimo la variable, porque en esta variable yo tengo almacenado el número 9, concateno, recuérdense que ese signo más significa concatenar. Luego, como yo necesito que después del número me aparezca esta crucita o un asterisco, si ustedes observan al momento de imprimir, voy a marcarlo acá, al momento de imprimir, imprimo entre comillas, vamos a seleccionar esto acá, imprimo entre comillas lo que es el asterisco. Si ustedes logran ver acá el asterisco, aunque en la imagen yo les puse un por, ¿verdad? Pero igual, el asterisco va entre comillas porque a la par me va a poner eso. A continuación va J, porque J es el que me va a llevar el control de las iteraciones. Otro signo más para concatenar. En este caso le dice que J toma el valor de 1 porque es la primera iteración. Luego concateno y entre comillas pongo el signo igual porque quiero que me aparezca el signo igual. Vuelvo a concatenar y aquí hago el producto de número por J. Entonces, si se fijan, esta impresión es la que va dentro del for para que se repita 10 veces, ¿verdad? O 9 veces en este caso. Con respecto a este código, no sé si tienen alguna pregunta. Los que están en casa, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí finaliza. Ese sería el proceso. Básicamente eso es lo que me va a ir permitiendo a mí que se repita 9 veces, 10 veces, N veces, ¿sí? Por eso hice bastante énfasis en que el número yo lo pido afuera del for porque para este número es que yo voy a generar esta tabla de multiplicar. Por eso es que se solicita afuera del for, ¿verdad? Los que están en casa, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este código. ¿No? Vaya, entonces, si se fijan acá, viene esta pregunta. ¿Qué se tiene que modificar al código para que muestre al contrario? Si se fijan, primero nosotros estábamos mostrando 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 y así. Pero ahora yo quiero que lo muestre en sentido inverso, que sería 9 por 9 hasta llegar 9 por 1. ¿Qué tendría que modificar en el código? El más. Entonces, si lo hago acá en el flujograma, Rocío, ¿qué tendría que modificar en el código? Ah, lo primerito y menos. Ok, has resuelto una de 3 incógnitas. ¿Qué sería lo otro que tengo que modificar? Y tiene que ser igual a 10 o 9. Y tiene que ser igual a 10. Ok. Va, ¿qué más, Jessica? La condición. Y tiene que ser mayor o igual a 1. Excelente. Y tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, como a 1, como voy a, en este caso, como voy a iniciar del mayor al menor, entonces estamos hablando que, y comienza en 10, yo voy a ingresar el número, va a comenzar 9 por 10 o 9 por 9, igual, si ahí dice que comience, así va. Entonces sería, si yo ingresé el número 7, 7 por 9, 7 por 8, 7 por 6 y así sucesivamente. Eso es lo único que nosotros tendríamos que cambiar para hacer la impresión inversa, ¿verdad? Entonces, bien importante cómo nosotros le vamos a ir dando esos valores a lo que es la variable de control, ¿verdad? Entonces, esa era la pregunta que se tenía y hasta ahí llegamos en esta parte del ejercicio. Vamos a pasar a la otra parte que tenemos acá, en donde vamos a comenzar a hablar acerca del concepto de acumulador. En un contexto normal, muchas personas somos acumuladores de relojes, somos acumuladores de carteras. No sé qué ejemplos más pueden poner ustedes, Rocío. Acumulador de ropa, de cuadernos. Allá los que están en casa, alguien que sea algún acumulador. Ajá. ¿Qué es lo que acumulan ustedes? Hay quienes acumulan dinero, pero eso les dicen tacaño. Pero sí es bueno acumular. Ajá, de los que están en casa, alguien que quiera dar su opinión con respecto a este término de acumulador, ¿qué suele acumular? Ajá.
De los que están en casa, vamos a ver Edwin. Creo que no me escuchan. Edwin. Valeria. Ajá, de los que están en casa, ¿qué suelen ustedes acumular? Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar de acumulador, van a tomar en cuenta la siguiente expresión. Esta expresión es la que nosotros vamos a estar utilizando para acumular. Siempre que le pidan a usted totales y todas esas cuestiones, usted va a utilizar el concepto de acumulador. Así que esta formulita quiero que la ponga ahí en grande en su cuaderno. La fórmula que nosotros vamos a utilizar para aplicar el concepto de acumulador sería lo siguiente. Suma igual a suma más lo que quiero acumular. Aclaro lo siguiente, la variable se puede llamar diferente. Yo le he puesto acá suma, pero la acción de hacer o de aplicar esta fórmula es lo que nos va a permitir a nosotros acumular. Así que no se le vaya a olvidar, ahí en el cuaderno de apuntes que usted tenga, anote en grande, ¿verdad? Fórmula para el acumulador. Entonces, en ese caso, suma igual a suma más lo que quiero acumular. Un ejemplo de ello para más concreto, se comprenda esta parte, lo vamos a hacer tomando en cuenta, digamos, que queremos saber la cantidad de hermanos en total que hay en este caso primero de cuántos hermanos tenemos en total, ¿verdad? Sumando todos los elementos. Entonces, si aplicamos la fórmula, dice suma igual a suma, tengo que respetar las mayúsculas, y lo que yo quiero acumular en ese caso es la cantidad de hermanos. Entonces, esa sería la fórmula que nosotros vamos a aplicar. Entonces, en esta fórmula yo voy a utilizar dos variables. Voy a utilizar la variable, en este caso, cantidad de hermanos, perdón. Hermanos. Y voy a utilizar la variable suma. Inicialmente, todas estas variables están inicializadas a 0, porque como no tenemos nada ahí, están inicializadas a 0. Entonces vamos a comenzar a hacer el proceso repetitivo. Entonces vamos a hacer la primera iteración. Es decir, por ejemplo, me preguntan a mí, ¿cuántos hermanos tiene? Ah, yo voy a decir 3 hermanos. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de suma? Entonces viene usted y dice, suma es igual a suma. ¿Qué valor tiene suma inicialmente? 0. Más la cantidad de hermanos. Ah, entonces ahora el valor de suma va a ser 3. Vamos a la siguiente iteración. Le toca a Andrea. Andrea, ¿cuántos hermanos tenés? 2. Entonces viene, vamos a aplicar la fórmula. Suma igual a suma. Si se fijan, suma ya no vale 0, sino que suma ahora vale 3. Entonces venimos, vamos a decir en ese caso 3 más 2. Entonces ahora en la iteración 2, suma vale 5. Es decir, tengo la iteración 1, tengo la iteración 2. Suma vale 5. Entonces, si usted se fija, la cantidad de hermanos se va actualizando, porque en la iteración 2, la cantidad de hermanos tiene el valor de 2. Pero el valor de 3 no se perdió porque yo lo acumulé en mi variable suma. Vamos por la tercera. Vamos a ir sacando ese total. Así es, André. Solo vamos a preguntar a Rocío. ¿Cuántos hermanos tiene Rocío? ¿Hola? 5 hermanos. Entonces viene, vengo, voy a sumar. En este caso, voy a tomar el valor de 5 más 5. Y ahora mi acumulador tiene el valor de 10. Y así yo puedo preguntarle a Jessica, a Valeria, a Cindy. Y así nos vamos a ir, en este caso, actualizando el acumulador. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo les puedo poner esta tablita en el examen y preguntarle, ¿verdad? O tal vez no se las puedo poner completas, sino que les digo que esa es la expresión y se lo redacto de tal forma que yo le indique que Ivette tiene 3 hermanos, que Andrea tiene 2, que Rocío tiene 5, que Edwin tiene 8, por ejemplo, y ustedes van a armar la tablita y les puedo decir cuál es la cantidad total de hermanos. Ah, entonces usted sabe que tengo que sumar todo eso, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar acumulador. Esta es la expresión y de esta forma es como nosotros la vamos a ir ejecutando.
En este ejercicio donde nosotros estamos presentando la fórmula, puede ser esta fórmula o puede ser esta otra fórmula. A este operador más igual se le llama operador de asignación compuesto. Anote eso, por favor. A este símbolo combinado con el signo igual, a este más igual, a eso se le llama operador de asignación compuesto. Esto es válido también acá utilizándolo acá en informática. Entonces, significa que estas dos expresiones son equivalentes. Usted puede utilizar esta forma larga, suma igual a suma más lo que quiera acumular, o puede utilizar esta forma, que es la forma abreviada, utilizando en este caso el operador de asignación compuesto, que sería suma más igual lo que quiero acumular. Entonces, este pequeño ejemplo, para que terminemos de comprender el concepto, dice crear un programa para ingresar 5 números y muestra el promedio de ellos. Matemáticamente, ¿cómo sacamos el promedio? Matemáticamente. Ajá, los que están en casa, me ayudan con eso. Matemáticamente, ¿cómo sacamos el promedio? Dividiendo entre suma. Vale. Entre 100. Ok. Vale. Aquí hay una opción, dice dividiendo el resultado entre 100. Vale, los que están en casa, ¿cómo saco el promedio? Sumando todos los elementos y dividiendo entre la cantidad de elementos. Ok, excelente, Jessica. Sumando todo y dividiendo entre el número de elementos, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a sacar el promedio. Entonces, me dice 5 números. Entonces, yo no voy a declarar 5 variables, sino que yo voy a hacer uso de la estructura repetitiva para poder, en este caso, resolver ese problema. Porque si me puede decir 500 números, no voy a estar declarando 500 variables, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir acá al proyecto. Voy a agregar una nueva clase y le voy a poner acá primero D. Y usted ya sabe que lo primerito que nosotros vamos a hacer acá es llamar el método main. Hay quienes contestaron mal la pregunta porque yo se los puse en mayúscula y usted sabe que no va entre mayúsculas. Entonces hay que fijarnos en esos pequeños detalles porque eso suma. Y no es lo mismo pues tener una nota baja, haber aprobado con una nota baja o tener una buena puntuación, ¿verdad? Entonces usted ya sabe igual esto, que les decía que todo esto se lo va a aprender a medida va practicando, ¿verdad? Vamos practicando cada vez más. Escáner, el system.in, ¿verdad? Ok. Vaya, Gerardo Zelaya, ¿qué hago para resolver ese error que me está dando ahorita? Ajá, Gerardo, ¿qué hago para resolver ese error? Hola, ¿no está Gerardo? Jonathan, la misma pregunta. ¿Qué hago para resolver ese error? No está Jonathan tampoco. ¿Qué hago para resolver ese error? No sé si está correcto, pero presionar el foquito. Excelente, Tara, ¿verdad? Entonces presionamos el foquito y agregamos esta instrucción, ¿verdad? Esta instrucción nosotros le estamos diciendo a Java que vamos a utilizar esta clase escáner, ¿verdad? Ok, entonces ahora viene declarar variables. Entonces, de acuerdo al ejercicio que tenemos, me dice que ingrese 5 números y que muestre el promedio. Entonces le decía que vamos a declarar una sola variable porque vamos a hacer uso de una estructura repetitiva, le vamos a poner número, suma y promedio. Si más adelante yo necesito otra variable más, pues la agregamos, por eso no hay problema si yo necesitara alguna variable más, ¿verdad? Ahora que ya tengo esto, viene la captura de datos. Entonces, pero como yo voy a trabajar con 5 valores, voy a auxiliarme de la única estructura repetitiva que conocemos hasta el momento, que sería la estructura for. ¿Cómo me quedarían los valores para la variable de control? Tengo que modificar mi variable de control. ¿Cómo me quedarían esos valores? Ajá.
esto. Como yo necesito repetir, dice el ejercicio que lo voy a hacer para 5 números. ¿Cómo me quedaría esa variable de control? Ajá. Igual a 1, Andrea. Ajá, ¿qué más? Menor o igual a 5. Ajá. Y el incremento sería de 1, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Entonces, eso lo estoy modificando porque me dice que voy a trabajar con 5 valores, ¿verdad? Entonces, ahora voy a colocar la captura, ingresar valores numéricos, lo voy a poner acá. Y usted ya sabe también que para almacenar número igual a objeto, punto, y en este caso next double, ¿verdad? Porque he declarado mi variable como double. Ok, ahí estamos bien. Y ya declaré mi variable, ¿verdad? Entonces ahora usted sabe que matemáticamente, como decía Jessica, lo que vamos a hacer es sumar los valores y dividirlo entre 5. Ah, entonces significa que tengo que hacer uso de mi concepto de acumulador. Ok, de los que están en casa, ¿cómo me quedaría la expresión? Ajá. ¿Cómo me quedaría esa expresión? Necesito acumular, necesito aplicar el concepto de acumulador para poder obtener esto. Si le aparece ese error, no es que esté malo, sino que solamente lo está inicializando. Va, entonces con esto nosotros ya tenemos acumulado, pero resulta ser que me están solicitando el promedio. Entonces, como me están solicitando el promedio, la pregunta es, ¿en qué línea pongo el promedio? ¿En la línea 25 o a partir de la línea 27? Para los que están en casa. ¿A dónde pongo esta instrucción? ¿En la línea 25 o en la línea 27? Vamos a ver Axel. Axel. ¿A dónde pongo esa instrucción? Usted dice que en la 25. Ok, gracias. Axel, dígame, perdón. No sé si sería en la 27. En la 27. Ok. Gracias, Axel. ¿Alguien más? ¿A dónde pongo la instrucción para calcular el promedio? ¿En la 25 o en la 27? Vamos a ver, Jennifer. ¿25 o 27? Ajá. Janely. ¿25 o 27? Buenos días, señor. Buenos días. Yo digo que igual en la 27. ¿Usted dice qué, perdón? En la 27. En la 27. ¿Y cómo nos quedaría esa expresión, Janely? ¿Qué tengo que colocar ahí? Acuérdense, lo que quiero obtener es el promedio. Ya tengo la sumatoria, entonces lo que quiero obtener es el promedio. ¿Cómo nos quedaría, Janely? Promedio igual suma entre 25. Entre 5, perdón. Entre 5. Excelente, ¿verdad? Suma entre 5, Andrea. Promedio suma entre 5, ¿verdad? Entonces ahora solamente hacemos la impresión y vamos a decir que el promedio es, y le ponemos acá promedio. ¿Por qué no la puedo poner en la línea 25? Sí puede ir, lo que pasa es que cada vez que haga la iteración me va a ir calculando este valor. Entonces la idea es que lo haga solo una vez y para poder hacerlo yo necesito tener la suma de todos los valores. Entonces si lo ejecutamos, si se fijan con la combinación de teclas mayús F6, podemos ejecutar para ver el resultado. Entonces ingresar los valores numéricos, le voy a poner que 2, 6.3, 10, 5, 4 y me dice el promedio de 5.46, ¿verdad? Entonces si se fija no tiene mayor complicación y la idea es que usted comprenda cómo es que funciona esto del concepto asociado a acumulador. Vamos a hacer un cambio más. Puede darse el caso que en la clave que le toque a usted para resolver el proyecto
su proyecto le diga, se van a trabajar con N elementos. Aquí nosotros estábamos viendo en el ejercicio que me decía que iba a trabajar con 5 elementos, pero puede darse el caso que en su proyecto le aparezca que va a trabajar con N elementos. Entonces, si le dice que va a trabajar con N elementos, ¿qué tiene que hacer usted? Va a declarar esa variable N como entero y al mismo tiempo lo va a inicializar. Yo puedo decir acá que N va a tener 10. ¿Cómo interpreto esto? Que significa que esos N elementos significa que voy a trabajar con 10 números. Entonces la pregunta es, ¿qué modifico en mi for? Si ahora me está diciendo que voy a trabajar con N elementos, ¿qué modifico en mi for? De los que están en casa, ¿alguien que me participe, por favor? El 5 ahora sería 10. El 5 ahora sería 10. Muy bien. ¿Alguien que diga algo diferente a eso? Ajá. N equivale a 10, pero puede ser un 20, puede ser un 30, puede ser un 100. Entonces, ¿qué modificó? No sé si estarían, pero en el promedio ya no se dividiría entre 5. Sino... Espérame. Sí, ya no se divide entre 5. Espérame, ahorita Rocío también está. Hable fuerte, Rocío, tal vez le escuchan sus compañeros. Y más igual, pero ¿en cuál de las 3 partes de ahí? ¿Inicio, comprobación o actualización? Actualización. Decía también ahí compañero que ya no se dividiría entre 5, sino que se tiene que dividir entre 10. Pero hace falta algo más, porque en el enunciado... Ajá. Pero ya sabes qué valor tiene N, que en ese caso yo te estoy diciendo que 10, porque el enunciado del ejercicio te puede decir se va a trabajar con N elementos. Entonces tú eres libre de asignarle ese valor a N. Entonces, pero aquí en los que han participado dicen que ya no es 5, sino que 10, pero hace falta algo más para los que me están poniendo atención en casa. ¿Qué más hace falta? Digamos que la respuesta está parcialmente buena, 50% buena. Hay algo más que tenemos que cambiar. Ajá. Siempre se va a mantener el incremento de 1 en 1. Por el factor tiempo. Yo no le voy a poner 10. Miren que le voy a poner. Ajá. ¿Sí, Rocío? ¿Se entiende eso? El enunciado cambió. Ya no dice 5 números, dice N números. ¿Sí? Excelente. Como ya le designamos que N vale 10, entonces mi for ya no va a llegar hasta un número fijo, sino que va a llegar hasta N. Porque si de repente yo ya no quiero que valga 10, sino que quiero que valga, por ejemplo, 1000, es lo único que yo le voy a cambiar. Si usted observa ahí en la expresión. Ajá, es lo único que yo le voy a cambiar. Entonces aquí automáticamente llego hasta 1000 y acá divide entre 1000. Excelente, sería como un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces la versión 1 sería que me diga un número fijo de datos. La versión 2 sería que me diga N elementos. Entonces, como esos N elementos yo no sé cuántos son exactamente, entonces viene usted, le asigna un valor a N. Sí, podría asignarle esa parte, ¿sí? Vaya, la otra versión sería, fíjense bien, esta parte, y se lo estoy explicando porque en el ejercicio que le toque le va a aparecer y usted ya va a tener claro eso. La otra versión sería que el usuario indique la cantidad de elementos. ¿Qué significa esto? El usuario indique la cantidad de elementos. Tendríamos un número que no sabemos cuál va a ser. Entonces, si ustedes observan en pantalla, siempre voy a tener que declarar N.
pero, ¿qué valor le vamos a poner? ¿Quién lo va a indicar? El usuario va a indicar eso, ¿verdad? Entonces viene usted, va a colocar acá un sort y le va a decir, favor indicar la cantidad de elementos con los que trabajará. Ahí lo podemos hacer más pequeño el mensaje, que no quede tan largo como se quiera. N va a ser igual a objeto punto next int. Y aquí tenemos esto. Entonces, si usted se fija, el usuario me va a indicar y ese valor que me dé el usuario lo voy a almacenar en N y el límite máximo de repeticiones va a ser N. Mi límite mínimo va a ser 1 y mi límite máximo va a ser N. Entonces, esa sería una tercera forma. Es decir, que en la clave que a usted le toque, le pueden decir, se va a trabajar con 20 elementos. Usted ya sabe que su for va a llegar hasta 20, ¿verdad? O le pueden decir, se va a trabajar con n elementos. Entonces usted le asigna ese valor a n. O le pueden decir, el usuario va a indicar la cantidad de elementos. Ahorita voy. Entonces tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces el cambio que yo hice fue esto. El cambio que yo hice fue esto, ¿verdad? Entonces ahorita voy a hacer una pequeña de cómo vamos a interpretar, porque en los ejercicios viene eso, ¿verdad? Entonces acá, antes de comenzar a hacer todo esto, nos vamos a asegurar que n sea un valor positivo. Si se cumple que n es un valor positivo, entonces va a hacer todo este proceso que tenemos. Y si no es un valor positivo, sencillamente le vamos a mostrar un mensaje de error, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que pasa es que, vaya, si tú observas acá, ¿puede ingresar? Sí. Si observas acá, Andrea, en la comprobación, si yo le ingreso a n un valor negativo, entonces digamos, ingreso menos 5, entonces yo voy a decir, inicialmente y vale 1, ¿verdad? Entonces decimos 1 es menor o igual a menos 5, falso. ¿Qué va a pasar? Viene, se va a venir acá, va a imprimir el promedio. Yo no tengo ningún promedio porque no he trabajado con ningún dato. Y va a finalizar. Entonces, para evitar eso, vamos a agregar una condición. ¿Cómo me quedaría esa condición? Yo necesito que n sea positivo. ¿Cómo me quedaría esa condición? Y, ¿quién debe de cumplir esa condición? N. ¿Cómo debe ser? Mayor sería, mayor a 0. Para que sea positivo, mayor a 0. No, mayor a 0, ¿sí? Entonces, abrimos sus respectivas llaves. Todo este for que yo tengo acá, lo voy a cortar. Lo pego. Y si la n es negativa, vamos a poner un mensaje de error. ¿Sí? Y aquí está. Entonces veamos. Lo ejecutamos. Indicar, lo voy a poner menos 2. Error. Porque no puedo decir que voy a trabajar con menos 2 datos. Entonces de una sola vez finalizo. Entonces ahora vuelvo a ejecutar porque el usuario tiene que indicar con cuántos valores va a trabajar y lo voy a poner acá 3, por ejemplo. Entonces 10, 2.5, 8. Y ahí está. El promedio es 6.83. Lo que yo voy a hacer ahorita es especificar en qué iteración estoy. Entonces yo sé en este caso, entonces lo voy a poner acá. Estamos en la iteración o repetición, acuérdense. Iteración, y aquí lo voy a poner muy bien, Rocío, más y, ¿verdad? Entonces venimos, vamos a ejecutar para que usted sepa por qué iteración voy. Quiero 2 elementos, estamos en la iteración 1. Ingrese el valor, lo voy a poner 20.
Estamos en la iteración 2 y le voy a poner 2.5. El promedio es 11.25 para saber cuántas veces vamos a iterar. Ok, vale, sigamos entonces. Ya vimos eso, usted aquí tiene la solución, en el caso que usted quiera comprobarla, que está la corrida que ya lo hicimos también. Ahora vamos a hablar acerca de la tabla de ejecución de las variables. Esta tabla de ejecución nos va a servir a nosotros para ir verificando el comportamiento de las variables. Si me ayuda alguien de los que está en casa a leer eso, por favor. Solo uno, nada más. Yo leo, señor. Va, gracias. Esta tabla tiene como objetivo identificar los valores que las variables van tomando en cada una de las interacciones o repeticiones al momento de ejecutar un programa. Gracias, Dara. Va, entonces, esta tabla de ejecución nos va a servir a nosotros para ver el comportamiento de las variables. Siempre con el mismo ejemplo que venimos trabajando, tenemos la variable i, la variable número, la variable suma, una condición, porque recuérdense que esa condición nos dice a nosotros repita o pare, y el promedio, ¿verdad? Entonces inicialmente número tiene 0, suma tiene 0, y el promedio está inicializado con 0, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a la iteración 1. El valor que la persona ingresó fue 7. Entonces, en este caso, como suma vale 0, sumó 0 más 7, eso me da 7, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo voy a hacer en este caso es verificar la comprobación. 1, acuérdense que i vale 1, estamos en esta iteración. 1 es menor o igual que 5, el resultado fue verdadero, ¿sí? El resultado fue verdadero, no puedo calcular promedio todavía. Me voy a la iteración 2. ¿Por qué me voy a la iteración 2? Porque automáticamente recuérdese que el incremento que se ha colocado es de 1. Sino aquí está. El incremento es de 1. Entonces me voy a ir a la iteración 2. Entonces ahora i vale 2. Si usted observa, vamos a poner ese color. El valor que el usuario decidió ingresar fue 7. Entonces suma es igual a suma. En la iteración 1 suma tomó el valor de 7. Entonces viene, usted dice 7 más 7 igual a 14. Entonces ahora viene y vale 2. 2 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces promedio, no voy a modificar promedio todavía. Ahora me voy y y vale 3. Entonces, ¿qué número ingresó el usuario? Ingresó 8. Entonces, ¿qué valor tenía suma en la iteración 2? 14. 14 más 8, 22. 3 es menor que 5, verdadero. Promedio, no voy a modificar promedio todavía. Me voy a la iteración 4. Entonces, la persona ingresó el valor de 9. 22 más 9 igual a 31. Ok. 4 es menor o igual que 5. Verdadero. ¿Voy a modificar promedio? No, no voy a modificar promedio. Regreso a la iteración 5. La persona ingresó el valor de 0. 31 más 0 me queda 31. 5 es menor o igual que 5, verdadero. ¿Voy a modificar promedio? No. Entonces ahora voy a la, en este caso, iteración 6. No pido número, no ejecuto suma. ¿Por qué no lo voy a ejecutar? Porque 6 es menor o igual que 5, falso. Entonces, como es falso, el ciclo finalizó y me va a calcular el promedio, que sería 31 entre 5. Para eso me sirve la tabla de ejecuciones. ¿Qué elementos lleva la tabla de ejecuciones? Lleva las variables, los cálculos y esa condición que me va a ir determinando si repito o finalizo el ciclo, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama tabla de ejecución. Por ejemplo, puede darse el caso que en una pregunta de examen yo les ponga, les dé el enunciado del ejercicio, les ponga esta tabla de ejecución y qué pregunta puedo hacerle. Coloque las variables, por ejemplo. Eso podría ser una pregunta. O le doy la tabla completa y le puedo preguntar, por ejemplo, Andrea, ¿qué valor fue ingresado en la iteración 3? El valor de 8. Y puede decirle, Rocío, ¿qué valor tenía el acumulador? No te he dicho el nombre de la variable, sino que te he dicho, ¿qué valor tenía el acumulador en la iteración 2, Rocío? En la iteración 2.
Entonces te vas a guiar, que sería 14, muy bien. Te vas a guiar y eso sería, mire, la variable i está llevando el control de las iteraciones. Entonces en la iteración 2, el acumulador. Tú ya sabes que el acumulador, ¿cómo se llama? Suma. ¿Cómo ustedes van a identificar el acumulador? No necesariamente siempre van a ver la palabra suma, porque puede darse el caso que en algún ejercicio les ponga esto. X igual a X. Entonces, y yo les puedo decir, analice esa tabla y dígame si tiene acumulador. Y usted me va a decir, no tiene porque no aparece suma. Mentiras, no es así, sino que mire, X igual a X más número. Ahí estamos aplicando la fórmula del acumulador, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente se trabaja lo que es la tabla de ejecuciones, ¿verdad? Puede darse el caso que en su tarea se le ha pedido, no me recuerdo, tengo que ver el detalle, igual en la otra sesión vamos a ver eso, los equipos, qué clave les toca y puede ser que se les haya pedido o no la tabla de ejecución, ¿verdad? Vale, los que están en casa, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Vale, sigamos entonces. Todo claro como los chats. Vale, entonces vamos a hablar de un concepto, ya nos queda poco tiempo, vamos a hablar de otro concepto. Nosotros acá con esta estructura repetitiva, nosotros podemos obtener totales o podemos hacer conteos. Cuando yo hablo de conteos, por ejemplo, puedo hacer referencia a que necesito saber cuántos de los que se han conectado virtualmente, cuántos están conectados desde su celular, y levantan la manito todos ahí, ¿verdad? Cuántos están conectados desde una tablet, cuántos están conectados desde una computadora. A eso me refiero con conteo. También les puedo preguntar a cuántos de ustedes les gusta la pizza. Entonces viene, cuántos solo están dormidos porque no contestan nada, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con conteos. Cada vez que se cumpla la condición, nosotros vamos a ir sumando una cantidad fija. Entonces, acá en la guía yo les he puesto, la expresión. ¿Cuál sería la expresión? Cuando yo quiero hacer un conteo, yo voy a poner la expresión variable igual a variable más 1. Es decir, que yo puedo sumar una cantidad fija. Entonces, cada vez que se cumpla la condición, entonces vengo, le voy a sumar la unidad. Otra forma de poner esa expresión sería variable más. Se recuerden que ya habíamos visto esto antes, ¿verdad? O podríamos colocarle variable más igual 1. Operador relacional compuesto, ¿verdad? O también, si usted quiere, puede ponerle suma igual a suma, solo que ahora le vamos a sumar una cantidad fija. Entonces, este conteo básicamente, pues como les decía, nos va a servir para establecer cantidades, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio me está solicitando que haga una modificación y que me diga cuántos de esos datos que yo tengo, o de esos datos que yo voy a ingresar, cuántos están de 1 a 10 y cuántos son mayores a 10, ¿verdad? ¿Dónde más yo puedo aplicar esto? Por ejemplo, puedo decir cuántos de los estudiantes de primero D obtuvieron un promedio de 8.0 en todas las materias en el primer periodo. Entonces yo puedo sacar cuánto, ¿verdad? Y cuántos el promedio fue más bajo. O puedo decir cuántos estudiantes obtuvieron un promedio de 9.5 en todas las materias, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer ese conteo. Entonces, como me está diciendo que necesito saber cuántos de estos valores que yo ingrese, cuántos están en el rango de 1 a 10 y cuántos son mayores a 10, entonces vengo acá, voy a agregar dos variables. Voy a agregar la variable rango 1 y le voy a poner acá variable rango 2. ¿Por qué voy a hacer esto, jovencitos? Porque me está solicitando que necesito ver cuántos números que se ingresaron fueron de 1 a 10 y cuántos números son mayores a 10. Por esa razón es que estoy agregando estas dos variables. Entonces, agregué estas dos variables, me voy a venir acá. Dentro del for,
voy a agregar una condición y voy a decir, si el número que se ingresó fue mayor o igual a 1 y el número fue menor o igual a 10, abro sus respectivas llaves y como yo necesito hacer un conteo, voy a utilizar la variable rango 1 acá. Entonces yo le voy a poner rango 1 más. ¿Sí? Entonces ese error lo vimos que era por la parte de inicializar la variable. Entonces ahora me voy a la parte falsa. Abro sus respectivas llaves y el segundo rango me dice mayores de 10. Entonces, ¿qué significa esto? Si el número, fíjense bien, yo estoy validando acá que el número es entre 1 a 10. Si no se cumple esa condición, ¿cómo fue el número entonces? Si no se cumple esta condición, ¿cómo fue el número entonces? El número fue mayor. Entonces no tiene mucha lógica que usted ponga eso. Mire, número mayor a 10. No tiene lógica porque si no fue menor, ¿cómo es el número entonces? Es mayor. Ajá, entonces no tiene lógica que usted coloque eso. Entonces en la parte falsa, ¿qué voy a poner? Voy a utilizar mi variable rango 2 y yo voy a decir rango 2 va a ser igual a rango 2 más 1. Nuevamente me está solicitando que lo inicialice y aquí tenemos, como me están pidiendo un conteo, aquí yo en rango 1 voy a tener la cantidad de números, que se ingresaron de 1 a 10 y en rango 2 voy a tener los que son mayores a 10. Mire, ¿y por qué no puso rango 2 más? ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué? Porque es un incremento. Rocío, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué arriba sí puse el rango 1 más y abajo no? Es la parte falsa. ¿Por qué más? Ajá. De un solo termina, ¿verdad? Y los que están en casa, ¿por qué aquí arriba puse, por qué aquí abajo no puse rango 2 más, sino que puse esta expresión que está en la línea 38? Los que están en casa y todavía me están poniendo atención. Ajá. Escucho. Ajá, los que están en casa, porfa, me ayudan con eso. Rango 1 más. Entonces aquí en el else yo puse rango 2 igual a rango 2 más 1 y les preguntaba, ¿por qué no rango 2 más? Exactamente porque es lo mismo y usted puede decidir utilizar la forma 1 o utilizar la forma... Es que, o sea, aquí yo sé que ustedes están poniendo atención, pero en casa, o sea, mucha información me están dando ahorita, ¿verdad? Entonces, pero como decía Yaneli, es lo mismo, si aquí se los coloqué, ¿ve? Vamos a mover ese cuadrito para que ustedes lo puedan ver bien. Por eso les decía, si no entendían, díganme. O sea, acuérdense que mi obligación es explicarles. Pero igual, aquí me aparece, para que no deja mover esa cosita. Dice, variable igual a variable más 1, o variable más, o variable más igual 1. Entonces, como muy bien dijo Yaneli, las dos formas, o incluso acá, rango más igual 1, las tres formas son válidas. Entonces, aquí me está dando error por esto, ¿verdad? Rango 2, ¿ve? Las tres formas son válidas. ¿Cuál va a utilizar? La que sea más fácil para usted. Eso es lo que va a utilizar. Entonces, igual, voy a dejar esta, la última voy a dejar, porque esta expresión casi poco la hemos utilizado. Entonces, usted puede decidir cuál utilizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, vamos a imprimir la cantidad, ¿verdad? Yo se le doy sort. Fíjense bien, voy a imprimir la cantidad por rango, pero lo estoy haciendo dentro de la condición.
Porque únicamente cuando n sea mayor a 0 es que yo voy a imprimir esto, ¿verdad? Entonces le vamos a poner la cantidad de elementos de 1 a 10 es, y aquí yo lo tengo en rango 1. Copio, pego y le voy a decir elementos mayores a 10 es, y ahora sería el rango 2. Y ahí está. Entonces vamos a ejecutar. Y le voy a colocar acá. Quiero trabajar con 4 valores. Entonces le voy a poner 10, 25, 6, 2. Me dice el promedio es de 10.75. La cantidad de elementos de 1 a 10 es 3. La cantidad de elementos mayores a 10 es 1. Serían los 4 elementos que nosotros hemos sumado ahí, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros hemos trabajado los dos conceptos, que sería el concepto de acumulador y el concepto de conteo directamente, ¿verdad? Ok, entonces vamos a realizar lo siguiente. No sé si tienen alguna pregunta los que están en casa. ¿Preguntas con esto? Ok.